Good morning again. Buenos días otra vez. How do you like our new bass player? ¿Y cómo les gusta este nuevo tocador del bajo? Well, he has to learn how to play with us. Bueno, tiene que aprender cómo tocar con nosotros. Can everybody hear Jessica? ¿Todos me pueden escuchar? Okay, good deal. So, I've already spoken about what's going on today, Y ya hablo en breve sobre lo que está pasando hoy. but it's just very interesting the different attitudes towards this. Y es muy diferente las diferentes actitudes hacia esto. It's very sad that we have so many people in our country today who aren't celebrating, Y es muy triste que tenemos a mucha gente en nuestro país que hoy no está celebrando, not just because they didn't know about it, no solamente porque no sabían, but that they would actually be opposed to it. pero que estuvieran opuestos a esto. And this is the battle. Y esta es la batalla. And so we're facing a world Nos estamos enfrentando a un mundo and much of our nation y mucha de nuestra nación that is at war with God, que está batallando contra Dios. that they don't want God. No quieren a Dios. In fact, I read this morning. I need to grab my phone, so I have a Y Bible. incluso leí este pedacito y ahorita les comparto. I read this for our prayer group this morning, but Psalms 2, Lo leí para nuestro grupo de oración esta mañana, pero Salmos 2. so if you have your Bible, turn to Psalms 2. Y sí, vamos a Salmos 2. All right. So this Psalms Y este Psalm. salmo predicts or gives a picture of this spiritual battle that's going on in our world. predice o da una imagen de la batalla espiritual que está en nuestro mundo. And so again, listen, and you'll hear. This was written like 2,500 years ago, Y nuevamente, esto fue como 2500 años atrás, but it's just as relevant today. pero es igual de impactante hoy. And maybe not think in terms of regular kings like we would think of a natural king who sits on a throne and all that kind of stuff. Y quizá no tomándolo de literalmente como reyes regulares que están en When su it trono, talks about the kings of the earth, pero habla de los reyes de la tierra o líderes. today they're presidents and prime ministers and other leaders. Hoy son presidentes, primeros ministros, otro tipo de líderes. And so I'm just going to put leaders. Entonces, en vez de rey, voy a leerlo como líderes. So here we go. Y vamos aquí. Okay, I just started squealing. Why do the nations conspire ¿Por qué se rebelan las naciones and the peoples plot in vain? y en vano conspiran los pueblos? The kings of the earth rise up Los líderes de la tierra se rebelan and the leaders band together y los gobernantes se confabulan contra el Señor against the Lord and against his anointed, y contra su ungido. saying, Y dicen, let us break their chains and throw off their shackles. hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. Right? So what it's being said here is that the leaders of the world want to throw off the shackles of God. Entonces lo que están ilustrando aquí es que los líderes del mundo quieren liberarse, entre comillas, de Dios. People don't want a God, La gente no quiere un Dios, because if you have a God, porque si tienes un Dios, then by the very nature of who God is, entonces por esa naturaleza de quien es Dios, you have to listen to him. tienes que obedecer, You have to answer to him. tienes que rendirle cuentas. And people don't want to answer to anybody, Y la gente no quiere rendirle cuentas a nadie, let alone a God. mucho menos un Dios. And that's the spirit of Satan, right? Y ese es el espíritu The satánico, spirit ¿verdad? of rebellion. De rebelión. When he was in heaven, Cuando estaba en he el said, I want to cielo, be like God. comenzó, quiero ser como Dios. I don't want to do what God says. Yo no quiero hacer lo que Dios I diga. want to be the one that everybody looks up to. Yo quiero ser al que adoren.
And so this same spirit that he had there Y este mismo espíritu que tenía ahí is inside of those who follow him here. está dentro de los que lo seguían aquí. And that's what all the pain, all the suffering, all the war, all the violence, everything that is evil in our world is because of that. Y por eso es que tenemos todos esos resultados de lo que es maldad en el mundo, las guerras, sufrimiento, dolor, muerte. But it's important that we keep reading Pero es importante que continuemos leyendo because now we get heaven's perspective. porque ahora vemos la perspectiva del cielo. The one enthroned in heaven laughs. El que está en el trono de los cielos se ríe. The Lord scoffs at them. El Señor se burla de ellos. He rebukes them in his anger En su enojo los reprende, and terrifies them in his wrath, saying, en su furor los asusta y dice: I have installed my king on Zion, my holy mountain. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. To me, I get this picture of a dad standing over two young boys playing in a sandbox. Y para mí se me viene esta imagen de un papá viendo a dos niños pequeños jugando en el jardín. And they're just old enough to feel a little bit of bravado. Y están suficientemente crecidos que se sienten muy bien ellos. You know, and they're planning and scheming about the day that they're not going to have to do what their dads tell them to do, what to do. Están planeando y haciendo sus tramas de que no voy a hacer lo que me diga mi papá. Right? And so the dad's listening Y el papá escuchando. and watching these two 4-year-olds or whatever just talking about like how they're going to like rule the world and take over the world from their dad. Y viendo a estos niñitos de que unos 4 o 5 años de cómo van a conquistar el mundo y no van a obedecer a su papá. And what would a dad do? ¿Y qué haría un papá? Laugh. Se reía. It's like, yeah, right, boys. Ajá, sí, como no, mijos. And so that's about as ridiculous. It's even more ridiculous for us to be saying that we're not going to follow God. Entonces es mucho más ridículo que nosotros digamos que no vamos a seguir a Dios. The Lord continues. Continúa el Señor. He said to me, Me dijo: you are my son. Tú eres mi hijo. Today I've become your father. Hoy mismo te he engendrado. This is God speaking about Jesus who is coming in the future. Y esto es Dios hablando de Jesús que se aproxima. And he says to him, ask me, Y dice: Pídeme, and I will make the nations your inheritance, y como herencia te entregaré a las naciones. and the ends of the earth your possession. Serán tu propiedad los confines de la tierra. You will break them with a rod of iron, Tú gobernarás con cetro de and you will hierro. dash them to pieces like pottery. Las harás pedazos como vasijas de barro. Therefore, you kings, Por eso ustedes los reyes, you leaders, ustedes líderes, you little boys, ustedes niñitos escuincles, be wise. sean prudentes. Be warned, you leaders of the earth. Tengan cuidado, líderes de la tierra. Serve the Lord with fear Sirvan al Señor con temor and celebrate his rule with trembling. y con temblor ríndanle alabanza. Kiss his son, Besen al hijo, or he will be angry and your way will lead you to your destruction. no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino. For his wrath can flare up in a moment, Pues su ira se inflama de repente. and blessed are all those who take refuge in him. Dichosos los que en él buscan el refugio. So if you've been around here for a while, you've heard me speak on this subject from time to time. Entonces, si han estado aquí un buen tiempo, me han escuchado hablar de este tema de vez en cuando. And you know that I am not apologetic Y saben que yo no pido disculpas about the fact that God should be involved in our government sobre el hecho que Dios debe de estar involucrado en nuestro gobierno and that our government should be seeking to honor God. y que nuestro gobierno debe de estar buscando honrar a Dios. Anybody want to say an amen to that? Amén. All right. So I know I'm preaching to the choir here today, Y ya sé que estoy aquí predicándole al coro, but because we live in a world that we are bombarded pero por el hecho de que vivimos en un mundo en el que estamos siendo bombardeados by the other side, por el otro lado, by those who think that God has no place in government, de aquellos que piensan que Dios no tiene lugar en el gobierno, that we are not a nation under God, que no somos una nación bajo and that Dios somehow that is a ridiculous idea, y que de alguna manera esa es una idea ridícula, wrong even, equivocada incluso, is appalling es sorprendente and scary. y atemorizador. I mean, if there is a God, Si hay un Dios, just follow me for a minute here. vayamos en esta lógica. If there is a God Si hay un Dios, who is going to judge all things at the end of time, quien juzgará todas las cosas al fin del tiempo, then don't you agree with me entonces ¿acaso no estamos de acuerdo that the most ridiculous thing in the world that we could do would be to ignore him? que la cosa más ridícula que podemos hacer es ignorarlo? Amén.
Amen? Like, if he is the King of Kings, Si Él es el Rey de Reyes, if he is the ruler of the earth, si Él es el gobernador de la tierra, to set up a government that doesn't acknowledge him, establecer un gobierno que no le da su doesn't lugar, that just sound like the epitome of stupidity? ¿acaso no es la cosa más estúpida que han escuchado? But that's what we have going on. Pero eso es lo que está pasando. And so the fundamental question Entonces la pregunta fundamental es, is there a God? ¿hay un Dios? Right? And the enemy is doing everything he can Y el enemigo está haciendo todo lo posible to silence para callarlo. those who say that there is a God, O aquellos que dicen que sí hay un to Dios, come against everything that points to God, para enfrentarse a todo lo que apunta a and Dios to demolish the image of God in mankind. y para destruir la imagen de Dios en la vista de la humanidad. And so we're in this world that is confused. Y estamos en este mundo que está It's confundido, lost its mooring. perdido su brújula, We don't know where we came from, no sabemos de dónde venimos and we don't know where we're going, y no sabemos a dónde vamos. right? And that's been the case for many, many individuals, Y ese ha sido el caso para muchos individuos, and it's been the case for many nations, para muchas naciones and it's been the case for our nation y el caso para nuestra in nación greater and lesser ways en pequeñas y grandes for maneras the last 60 plus years. por los últimos 60 y tantos años. And so that's why this question of are we or are we not one nation under God Entonces por eso se viene esta pregunta, ¿somos o no una nación bajo Dios? becomes the critical question. Y se hace muy importante. And again, I realize that most of us in this room agree on this issue, Y nuevamente estoy de acuerdo que la mayoría en este cuarto estamos de acuerdo con esto, but I want to review some things with you pero quiero repasar unas cosas con ustedes so that you have some tools para que tengan unas and herramientas maybe reminders y quizá or recordatorios refreshers in your own thinking o renovamiento en su propio entendimiento about why sobre por qué we believe that we should be one nation under God creemos que debemos de ser una nación and how bajo we Dios. got here as a nation. Cómo llegamos aquí como nación And that much of what we hear in the news and social media y que mucho de lo que escuchamos en las noticias y redes are sociales lies, son mentiras, just fundamental lies, básicas mentiras, like our founders were not Christian. como nuestros fundadores no fueron cristianos. Okay, that's a lie that's being propagated today. Esa es una mentira que está siendo regada. America was not founded as a Christian nation. Los Estados Unidos no fue fundada como nación cristiana. That's a lie, Otra mentira. okay? These are out and out lies that are being told as truths. Estas son viles mentiras que son presentadas como verdades. And when we hear them, Y cuando las escuchamos, I want to encourage you quiero to animarlos speak up a hablar and say, that's not true. y decirles, esa es una mentira. I know that can be scary, Ya sé que puede ser aterrorizador and we've been told that that's actually rude and inappropriate. o que te digan, ay, eres muy grosero. I mean, it's okay for other people to say that, no, they're not Christians, Entonces está bien que algunos We're digan, not no, a no son nation under cristianos, no somos una nación bajo but it's Dios, not okay for us pero no está bien para que disagree nosotros estemos de correct the desacuerdo y corrijamos esa mentira. like, how does that work? ¿Cómo funciona eso? Like, why is that a one-sided deal, Porque eso nomás es de un lado. right? And so I want us to encourage us to speak up, Y quiero animarnos para que hablemos. because there's a saying that I'm sure you've heard that all it takes for evil to prosper Porque hay un dicho que creo que han escuchado varios, que lo único que se requiere para que gane el mal is for good men to say nothing, say or do nothing. es que los hombres buenos digan o no hagan nada. And that's how we got to where we are. Y por eso es que estamos como estamos. Because we started listening to arguments Porque comenzamos a escuchar that argumentos kind of sounded rational, que medio sonaban Kinda sounded lógicos, casi maybe sonaban appealed bien, to our flesh. o quizá algo con nuestra carne. Like last week when I was talking about Mother's Day. Como la semana pasada cuando estaba hablando del Día de las I Madres, mean, the devil got us as a culture el diablo como una cultura to buy lies, nos hizo que creyéramos About mentiras motherhood. sobre la maternidad. you know, and it sounded good.
Y se escuchaba You bien. know, women's rights. Los derechos de las Women's mujeres, freedoms. las libertades Women de should have las the rights to do everything a mujeres, man can tienen do. que tener la mujer derechos a que los hombres And tienen. of course, they pointed to all the abuse that has happened to women over the Y years. sí, obviamente apuntaban a todo el abuso que se ha cometido contra la mujer. And as a culture, Y como cultura, generally speaking, generalmente they hablando, got us to adopt a, yeah, that's right. nos convencieron de decir, sí, está correcto. And so through the teaching of evolution, Y a través de la enseñanza de la evolución, I should say the brainwashing of evolution, bueno, más bien el engaño de la evolución, we have taught the last 2 generations hemos enseñado las últimas 2 generaciones that there is no God. que no hay Dios. I mean, that is actually what public school has taught the last 2 Básicamente, generations. Es lo que ha enseñado la escuela pública las últimas 2 Right? generaciones. So it's no surprise Entonces no es sorpresa that we have a nation that doesn't understand why we would be one nation under God. que tengamos a una nación que no entiende por qué seríamos una nación bajo What Dios. God? Ay, Dios. I didn't know there was a God. No sabía que había Now, Dios. we now have at least 1/3 of our country that doesn't even know that there's a God. Ahora tenemos por lo menos 1/3 de nuestro país que no sabe Doesn't que hay know un Jesus, Dios. never heard No, the name. no conoce a Except in Jesucristo. swearing. No ha escuchado el nombre And they o don't solo know que why estén that. maldiciendo. So this is the culture that we live in. Y en esta cultura vivimos. And again, we need to remind ourselves Y nuevamente tenemos que and recordarnos rehearse some of these truths y practicar algunas de estas verdades so that we know what ground we stand on. para que sepamos en qué base estamos fundados. And so just want to go through some of the history, Y quiero repasar alguna de la historia, some quotes from our founders algunos discursos de nuestros and other fundadores, presidents presidentes antiguos, who have addressed these kinds of issues. quienes han hablado de estos temas. I'm actually going to start with Abraham Lincoln, Y voy a comenzar con Abraham Lincoln, who in the Gettysburg Address, que en el discurso de in the Gettysburg, middle of the Civil War, en medio de la guerra civil, reminded nos recordaba the hearers, the listeners, a los que lo oían that God is at the center of this issue. que Dios está al centro de este tema. When he's, talking about the battle over, the unity of the nation, Que está hablando sobre la batalla de la unidad de la nación, he reminded us that we were one nation under God. nos recordó que somos una nación bajo Dios. And I just want to read it. These are very famous words, of course. Y estas son unas palabras muy famosas, las voy a leer. And I'll read the beginning because it's just so classic, and then I'll read the last sentence of his speech. Y leeré Or el principio paragraph. porque es muy clásico y ya después leo las últimas frases. 87 years ago, our fathers brought forth on this continent Hace 87 años nuestros padres trajeron a este continente a new nation una nueva nación conceived in liberty concebida en libertad and dedicated to the proposition y dedicada a la proposición that all men are created equal. que todos los hombres son creados iguales. Now, that was before Darwin and his lies came along. Y eso fue antes de que Darwin empezara con sus mentiras. And so he concludes his short speech with this paragraph. Y él concluye su discurso corto con este párrafo. In a larger sense, we cannot dedicate, En un sentido más amplio, no podemos dedicar, we cannot consecrate, no podemos consagrar, we cannot hallow this ground. no podemos santiguar este terreno. The brave men, Los valientes, living and dead, vivos y muertos, who struggled here, que lucharon aquí, have consecrated it far above our poor power to add or detract. lo han consagrado muy por encima de nuestro pobre poder para añadir o restar. The world will little note, El mundo apenas notará, nor long remember what we say here, ni recordará mucho lo que decimos aquí, but it can never forget what they did here. pero nunca podrá olvidar lo que hicieron aquí. It is for us, the living, Es para nosotros los vivos, rather, más bien, to be dedicated dedicarnos aquí here to the unfinished work a la obra inconclusa which they who fought here have thus far so nobly advanced. que quienes lucharon aquí han avanzado hasta ahora con tanta nobleza. It is rather for us here dedicated to the great task remaining before us, Más bien nos corresponde a nosotros dedicarnos aquí a la gran tarea that these honored dead, de que estos muertos honrados we take increased devotion to that cause for Tom- which they gave the last full measure of devotion.
tomemos una devoción creciente a la causa por la que dieron la última medida completa de devoción. that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. Que aquí resolvamos firmemente que estos muertos no se habrán muerto en vano. And here's the key sentence. Y aquí está la oración clave. That this nation, Que esta nación, under God, bajo Dios, shall have a new birth of freedom, tendrá un nuevo nacimiento de and libertad. that government of the people, Y ese gobierno del pueblo, by the people, por el pueblo and for the people, y para el pueblo, shall not perish from the earth. no perecerá de la tierra. So in this time of crisis, En este tiempo de crisis, Abraham Lincoln appeals back to the fact that we were all created equal, Abraham Lincoln apela al hecho de que todos fuimos creados iguales, which means there is a God, diciendo que hay un Dios, and the fact that we are created equal y el hecho de que fuimos is creados a iguales demonstration of our belief in that. es una demostración de nuestra creencia en eso. There is no greater demonstration of the fact that we're one nation under God No hay más gran demostración de que somos un pueblo bajo Dios, than we recognize that He is the creator of all people, de que reconocemos que Él es el creador de toda la gente. and therefore all people matter. Y por eso todo el pueblo es importante, It's just like what John says in the book of 1 John. al igual que dice Juan en Primera de Juan. Anybody who says he loves God but doesn't love his brother is a liar. Cualquier persona que ame a Dios, diga que ame a Dios, pero no ame a su prójimo, miente. And so it is even in civil affairs Entonces, aún en temas civiles, that as we treat one another que de la manera en que tratamos el uno al otro, is a demonstration of what we believe about God. es una demostración de qué creemos sobre Dios. Now, at the beginning or before our country was even founded, Y antes de que aún fuera fundado nuestro país, when people were first coming here, cuando gente apenas estaba llegando aquí, remember the Mayflower? ¿recuerdan el barco Mayflower? Yeah, there was a group of dedicated people on that boat Había un grupo de gente dedicadas en ese bote. who came together for a purpose or came Que- to America for a purpose. Vinieron a los Estados Unidos por un propósito. And they actually wrote this down Y ellos escribieron esto and swore to it. y juraron sobre It's él. called the Mayflower Compact. Es llamado el Compacto del Mayflower. How many of you heard of the Mayflower ¿Cuántos de Compact? ustedes han escuchado de esto? Okay. Yeah, so this is one of our early documents that spell out the intention of those coming here. Y esto es uno de los documentos más antiguos que tienen, se dirigen al propósito de venir acá. It says, Dice, in the name of God, amen, en el nombre de Dios, amén. we whose names are underwritten, Nosotros cuyos nombres están escritos, the loyal subjects of our dread sovereign Lord King James, los leales súbditos de nuestro temido soberano Lord Rey Jacobo, by the grace of God, por la gracia de Dios, of Great Britain, France, and Ireland, de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, King and defender of the faith, Rey defensor de la fe, having taken for the glory of God habiendo emprendido por la gloria de Dios and the advancement of the Christian faith el avance de la fe cristiana and the honor of our king and country, y el honor de nuestro rey y país, a voyage to plant this first colony in the northern parts of Virginia, un viaje para fundar la primera colonia en las partes del norte de Virginia, do by these present por estos presentes, solemnly and mutually solemne y mutuamente, in the presence of God and one another, en presencia de Dios y de los demás, covenant and combine ourselves together pactamos y nos unimos en un cuerpo into a civil body politic político civil, for our better organization or ordering and preservation para nuestro mejor ordenamiento y preservación and the furtherance of the ends aforesaid. y para el avance de los fines mencionados. Now I know that's old English and might be a little hard to follow, Y ya sé que es como un lenguaje antiguo, but it's basically said everybody who signed that paper said that they're coming to America in order to establish a colony for the glory of God. pero básicamente está diciendo, sí, aquí estamos todos reunidos, estamos todos comprometidos, vamos a los Estados Unidos para establecer una colonia en el nombre de Dios. I don't know how it gets more clear than that. Y no sé cómo aclararlo más que eso. And then in our own Declaration of Independence, Y luego en nuestra propia declaración de independencia, God is referred to several times se es referido a Dios varias veces as the reason como la razón and to whom
why we are able to declare ourselves independent. y el por qué nos podemos declarar And there is an independientes. appeal to him Y hay una apelación a él as the supreme judge of the world. como ese juez supremo del mundo. Let me read a portion of it. Y leamos una porción de eso. The unanimous declaration of the 13 United States of America, La declaración unánime de los 3 Estados Unidos de América, when in the course of human events, cuando en el curso de los acontecimientos becomes humanos necessary. se hace necesario the separate and equal station to which the laws of nature and nature's gods entitle them. la posición separada e igualitaria a la que les otorgan las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza, I edited that to be shorter. y lo edité para más corto, They're saying that they're presenting this declaration of independence based on the fact están presentando esta declaración de independencia basado en los hechos the laws of nature de que las leyes de la and naturaleza nature's God y el Dios de la entitles naturaleza us to be independent. nos da este derecho a independencia. That's a bold claim. Esa es una proclamación valiente. Then they go on to say, Y continúan, we hold these truths to be self-evident, sostenemos estas verdades como evidentes por sí that mismas, all men are created equal, que todos los hombres son creados iguales, that they are endowed by their creator que su creador les dota with certain unalienable rights, ciertos derechos inalienables, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. We therefore, Por tanto, and it has some other words, y tiene otras palabras, appealing to the supreme judge of the world apelando al juez supremo del mundo for the rectitude of our intentions, por la rectitud de nuestras intenciones, solemnly publish and declare that these united colonies are and right ought to be free and independent states. publicar solemnemente y declarar que estas colonias unidas son por derecho y deben ser estados libres e independientes. And for the support of this declaration, Y para el apoyo de esta declaración, with a firm reliance on the protection of divine providence, con una firme confianza en la protección de la providencia divina, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. nos comprometemos mutuamente en nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. So just a suggestion, Entonces, una sugerencia, next time somebody says that America is not a Christian nation, la próximamente que alguien mencione que los Estados Unidos no es una nación cristiana wasn't founded to be one, o que no fue fundada para hacerlo, ask them if they've read the Declaration of Independence. pregúntenle si han leído la Declaración de Independencia. Oh, they can't read cursive, so they can't read it. Yeah, that's right. No pueden leer cursivo. Yeah, right. Look at the dollar bill, yeah. And have they ever heard of the Mayflower Compact? ¿Y alguna vez escucharon del compacto de Mayflower? Right. And then, speaking of like George Washington, Y después hablando de George Washington, there's many who say that he wasn't a Christian. muchos dicen que él no era cristiano. He has journals of his daily prayer Él tiene diarios de sus oraciones diarias that still exist today. que aún existen hoy. He kept a journal, Él llevaba su diario and he marks like where he went to church every Sunday. y marcaba cuando iba todos los domingos a la iglesia. It's just the fact that George Washington was a devout Christian is one of the most established things about him. Y el hecho de que George Washington era un cristiano devoto es una de las cosas que conocemos más sobre Now, él. it doesn't mean that he was perfect, Y no significa que era perfecto, but to, try to, diminish his faith because of some imperfection or something that, it's just an agenda against God. pero tratar de borrar su fe es como ridículo, es un plan tratando de minimizar a Dios. That denies the facts. Niega los hechos And so a quote from him, y el discurso de él, it says, this is his first inaugural address. y este fue la vez que fue primeramente inaugurado. He says, it would be peculiarly improper to omit in this first official act Sería especialmente impropio omitir en este primer acto oficial my fervent supplications to that almighty being mis fervientes súplicas a ese ser todopoderoso who rules over the universe, que gobierna el universo, who presides in the councils of nations, que preside los consejos de las naciones and whose providential aids can supply every human defect, y cuyas ayudas providenciales pueden suplir todo defecto humano, that his benediction para su benedicción may consecrate
to the liberties and happiness of the people of these United States. consagre a las libertades y la felicidad del pueblo de los Estados Unidos. No people Ningún pueblo can be bound to acknowledge and adore puede estar obligado a reconocer y adorar the invisible hand la mano invisible which conducts the affairs of men que dirige los asuntos de los hombres more than the people of the United States. más que el pueblo de los Estados Unidos. That's what George Washington said in his first inaugural address. Esto es lo que dijo George Washington en su primer How discurso de can I inaugural. begin this momentous, thing of the beginning of this country ¿Cómo puedo comenzar este momento histórico de comenzar este país without acknowledging God? sin reconocer a Dios? It's by his hand that this nation exists. Que a través de su mano es que existe esta nación. I mean, George Washington knew of miracles. George Washington conocía milagros. I mean, the miracles that surrounded him personally were numerous, Los milagros que lo rodeaban a él eran enormes. and the miracles that surrounded, some of their campaigns were also numerous. Y los milagros que rodeaban algunas de sus campañas militares también eran el montón. And truly, the only reason why we are here today in the United States as American citizens Y verdaderamente la única razón por la que estamos aquí en los Estados Unidos como ciudadanos is because of the intervention of God. es por la intervención de Dios. And if you want to find stories about that, you can find them online, but you can ask me and I can tell you a few. Y si quieren buscar historias de eso, pueden verlas en línea o pueden preguntarme, yo les puedo decir muchas. One of the other things that clearly points to the fact that we were a nation under God, Y una de las cosas que indica claramente que somos una nación bajo Dios, a Christian nation, una nación cristiana, is the Constitution of the states. es la constitución de los estados. The first 32 constitutions Las primeras 32 constituciones, all acknowledge God todas reconocen a Dios, in the same way that our national constitution does. de la misma manera que nuestra constitución nacional lo hace. And I don't know if it's all 32 or the majority of the 32. Y no sé si todos los 33 o la mayoría de los 33 Actually required requerían that those holding state offices que aquellos que tenían puestos estatales be members of good standing in churches. fueran miembros de buena reputación en iglesias. You cannot be a senator or a congressman from a state No podía ser un congresista Or in o a senador en un estado unless you were a committed Christian a menos de que fueras un cristiano de and fe had the church verify that. y tuvieras la iglesia verificando That was eso. written into the constitutions of the state. Eso estaba escrito en las constituciones de los estados. Where is separation of church and state then? Ahí donde está esa separación del estado y la iglesia. If it was so important and such a big deal. Si fuera tan importante, ¿dónde está? So the first constitution, Entonces la primera constitución way back in 1643, en el 1643 for the New England Confederation. para la Confederación de Nueva So Inglaterra, this was way before we were, a country. y esto era mucho antes de que fuéramos un país. This says here, I'm going to pick it up in the second sentence here, Jessica. Y dice aquí, Their constitution, su constitución, the first document in America where colonies united themselves, el primer documento en América donde las colonias se unieron, read, decía, whereas we all came to these parts of America considerando que todos vinimos a estas partes de América with the same end and aim in mind, con el mismo objetivo en mente, namely, es decir, to advance the kingdom of our Lord Jesus Christ. avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo. It's written in the history of these constitutions. Está escrito en la historia de estas constituciones. And I'll finish the sentence. Y terminando la oración, And to enjoy the liberties of the gospel thereof y disfrutar de las libertades del Evangelio with purities and peace, con purezas y paz, for preserving and propagating the truth para preservar y propagar la verdad and liberties of the gospel. y libertades del Evangelio. Wow. And William Penn, the founder of Pennsylvania, Y el autor William Penn,
who wrote a book while he was imprisoned in the Tower of London, quien cuando estaba encarcelado en la Torre de Londres escribió un libro. his first legislative act, Su primer hecho legislativo, the Great Law of Penn or Pennsylvania, la Gran Ley de Pensilvania, stated, afirmaba, whereas the glory of Almighty God considerando que la gloria del Dios Todopoderoso and the good of mankind y el bien de la humanidad is the reason and end of government, es la razón y el fin de gobierno, and government itself is a venerable ordinance of God, y el gobierno en sí mismo es una venerable ordenanza de Dios, let there be established laws que existan leyes establecidas as shall best preserve true Christian and civil liberty, que mejor preserven la verdadera libertad cristiana y civil in opposition to, en oposición a, listen to this, y escuchen esto, unchristian todas las prácticas no licentious, cristianas, and licenciosas unjust practices e injustas, whereby God can have his due. por las cuales Dios pueda recibir lo que le corresponde. Yeah, somehow we were not a Christian nation. Pero sí, no fuimos una nación cristiana. Another fascinating, the fact that you had to be a Christian to be a state officer Y el hecho de que tenías que ser cristiano para tener un puesto in estatal most of the original states, en la mayoría de los estados the originales, fact that the constitutions of those states stated or acknowledged God, el hecho de que las constituciones de esos estados declaraban a Dios, that's clear in history. eso está claro en la But then historia. another area that establishes us as a Christian nation, Y otra área que nos establece como una nación and cristiana, I've shared this fact before, but it kind of astounds me, y he compartido este hecho antes y me impacta, 106 106 of 108 of the first universities in the United States de las primeras 108 universidades y colegios de los Estados Unidos were established as seminaries fueron establecidos como seminarios and dedicated to the glory of God, y declarados a la gloria de Dios, including Harvard incluyendo a Harvard and Yale. y Yale. And still today, the placards on their buildings Y hoy say en things día like, to the glory of God. aún dicen algunos de los símbolos a la gloria de Dios. Students at Harvard and Yale Y estudiantes de Harvard y Yale were required to read the Bible twice a day. eran requeridos leer la Biblia 2 veces al día. Harvard's founders stated, Los fundadores de Harvard declararon, all knowledge without Christ is vain. todo conocimiento sin Cristo es vano. Where did we go? ¿De a dónde nos fuimos? Its motto was, Su this is the declaración motto era, of Harvard University, y este es el lema de la Universidad de Harvard, for Christ and the church. por Cristo y a la iglesia. Yale's founders stated, Los fundadores de Yale afirmaban, every student todo estudiante shall consider debe considerar the main end of his study que el objetivo principal de su estudio is to know God in Jesus Christ. es conocer a Dios en Jesucristo. Can it get any more clear than that? ¿Acaso puede ser más claro que eso? So what lies are we being told? Entonces, ¿qué mentiras nos estamos creyendo? What lies? Some other quotes by some presidents. Y otras citas por otros presidentes. Again, George Washington. Nuevamente a George Washington. He said, it is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Es imposible gobernar correctamente una nación sin Dios y sin la Biblia. Yeah? John Adams, the second president of the United States, El segundo presidente, John Adams, says, we recognize no sovereign but God no reconocemos a ningún soberano salvo a and no Dios king but Jesus. y a ningún rey que a Jesús. The third president of the United States, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, who was not a Christian. quien no era cristiano. So that's one that everybody points to. Jefferson wasn't a Christian, Y ese es uno que mencionan muchos. Jefferson no fue but he was cristiano, not anti-Christian. pero no era anticristiano. He said Dijo, that the reason Christianity is the best friend of government la razón por la que el cristianismo es el mejor amigo del gobierno
is because Christianity is the only religion that changes the heart. Porque el cristianismo es la única religión que cambia el corazón. So despite the fact that he himself was not a believer in Jesus Christ, Y a pesar del hecho de que él no era un creyente de Jesucristo, he said Christianity is the best friend of government. él dijo la cristiandad es el mejor amigo del gobierno. Jefferson was also the founder of our education system, Jefferson también fundó a nuestro sistema and educativo he supported y apoyaba and promoted y promovía that the fact that the Bible should be the primary book used by schools to educate children. que la Biblia fuera el libro principal para usar y enseñar a los niños. Now, Jefferson is supposedly the author of the statement and the idea of the separation of church and state. Y según Jefferson es el proponente y el que comenzó la separación de la iglesia y el Estado. And that concept of separation of church and state, Y ese concepto de la separación de you la know, iglesia y el is Estado used and abused all over the place. ha sido distorsionado por todo el And tiempo. people refer to it as if it's in the Constitution. Y la gente se refiere como si estuviera en la Constitución. It is not in the Constitution, No está en la Constitución. just so you know. Solo para aclararlo. So when somebody says that, Entonces, cuando alguien dice eso, tell them that's not true. díganle, no And está if- cierto. And if they argue, Y si se ponen a ask argumentar, them to show you. que les enseñen. Okay, can you show me that in the ¿Me Constitution? puedes enseñar eso en la Constitución? It will not be there. No va a Okay. estar ahí. The concept of church and state, separation of church and state, El concepto de la separación de la iglesia y el Estado came vino through a letter that Jefferson wrote, a través de una carta que Jefferson pastors. escribió a pastores, who were concerned quienes estaban about the preocupados government del gobierno establishing a government church. estableciendo una iglesia de gobierno. So remember Así es de que recuerden that most of the nations that people came from, que la mayoría de las naciones de donde venían la gente, England, Inglaterra, England, Spain, France, yeah, they all had national churches Inglaterra, Francia, España, todas tenían las iglesias nacionales, where the power of the government donde el poder del gobierno was influencing the church. estaba influenciando la iglesia. And so there was religious persecution Entonces había persecución religiosa because of governmental leaders trying to use church influence to put pressure on people. porque gobernantes, líderes estaban presionando a la iglesia a hacer lo que se les diera la gana. And so Jefferson was arguing not that there shouldn't be the church influencing government, which is how it's used today, Entonces Jefferson no estaba diciendo que no debería de haber influencia But it- de la iglesia en el but that it gobierno, would be the opposite, pero que fuera lo opuesto, that the government could not influence the church. que el gobierno no pudiera estar influenciando la So iglesia. again, we've been sold a lie. Entonces nuevamente se nos We've been vendió una sold a lie mentira, that separation of church and state una mentira de que la separación entre la iglesia y el doesn't gobierno exist in the Constitution, no existe en la but Constitución, it's also being sold as a lie pero también se nos presenta como una that mentira says that the church or religion should not have influence over government, que dice que la iglesia no debe de tener influencia sobre el when it gobierno, was the opposite porque era lo opuesto that he was addressing. que él estaba mencionando. He says, no, don't worry about it. The government will not be able to control your church. Dice, no se preocupen, no va a poder el gobierno He controlar wasn't su saying iglesia. you can't influence the government. No estaba diciendo que la iglesia no puede influenciar el And gobierno. again, all the original colonies Y nuevamente las 13 colonias originales had Christian membership, if you will, tenían membresía cristiana to be a requirement of having an office. como un requerimiento de poder tener un cargo estatal. So if separation of church and state as it's used today was a thing, Entonces, si la separación entre la iglesia y el Estado fuera usado they como es certainly didn't usada abide hoy, by it. no lo hacían en ese entonces. So John Quincy Adams, Y John Quincy Adams, John Adams' son, el hijo de John Adams, who was either our fourth or fifth president. I believe, era como el cuarto o quinto presidente. Yeah, thanks. Okay. Quinto. Was Jackson before him? Oh, No? Okay. He said, my custom is to read 4 or 5 chapters of the Bible every morning, Él immediately dijo, after rising. mi com-
Madison. Madison, yep. Mi costumbre es leer 4 o 5 capítulos de la Biblia cada mañana inmediatamente después de levantarme. He says, it seems to me to be the most suitable manner of beginning the day. Me parece la forma más adecuada de empezar el día. And his thoughts about the revolution Y sus pensamientos sobre la revolución and Christianity y la cristiandad were this. fueron estos. The highest glory of the American Revolution La mayor gloria de la revolución was americana this. fue esta. It connected in one indissoluble bond Conectó un vínculo insoluble, the principles of civil government los principios del gobierno civil, with the principles of Christianity. con los principios del cristianismo. Okay. And James Madison, our fourth president, Y James Madison, nuestro cuarto presidente, stated this. declaró esto. We have staked the whole future of American civilization Hemos apostado todo el futuro de la civilización americana, not on the power of government, no al poder del gobierno, far from it. ni mucho menos. We have staked the whole of our political institutions upon the capability of mankind for self-government. Hemos apostado todas nuestras instituciones políticas a la capacidad de la humanidad para el autogobierno, Upon the capacity of each and all of us to govern ourselves according to the commandments of God. a la capacidad de cada uno de nosotros para gobernarnos según los mandamientos de Dios. The future and success of America El futuro y el éxito de América are not in this Constitution, no están en esta Constitución, but in the laws of God sino en las leyes de Dios upon which this Constitution is founded. sobre las cuales se funda esta Constitución. And Madison was the chief architect of the Constitution. Y Madison fue uno de los arquitectos de la Constitución. So to say that we were not a Christian nation and the Constitution doesn't allow for God to be in our country is absurd. Entonces el decir que no somos una nación cristiana y que la Constitución no permite que Dios esté involucrado en nuestro gobierno es ridículo. So I'm just trying to remind us where all this ends. Y quería tratar de recordarnos dónde termina todo esto. And go back to the idea that I started our sermon with today. Y regresemos a la idea con la que comencé nuestro sermón hoy día. If there is a God, Si hay un Dios, how many believe there's a God? ¿cuántos creen que hay un Dios? All your hands should be up, yeah. Then the most absurd thing we could do Entonces la cosa más absurda que podemos hacer is try to run a country without him. es tratar de correr un país sin él. I just don't see how you get more absurd than that. Y yo no sé cómo vamos a estar más absurdos que esto. So let's remind ourselves what the Bible says. Y recordémonos lo que dice la Biblia. Psalms 22, verses 27 and 28. Salmo 22, 27 al 28. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, Todos los confines de la tierra recordarán y se volverán hacia el Señor. and all the families of the nations will bow down to him. Y todas las familias de las naciones se inclinarán ante él. For dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. Porque el dominio pertenece al Señor y él gobierna sobre las naciones. And then in Daniel chapter 2, verse 44, Y luego en Daniel 2:44, which is the very ending of the story about the statue that was a picture of the future of the nations of the earth, que es el final de la historia de la estatua, que era una representación de las eras de la tierra, at the end of human history, al fin de la historia humana, when every kingdom in that statue had come and gone, y que todos los reinos de esa estatua habían venido y se habían It terminado, says, dice, in the time of those kings, en tiempo de esos the reyes, final kings of the earth, el Dios del cielo establecerá the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, un reino que nunca será destruido, nor will it be left to another people. ni dejado a otro pueblo. It will crush all those kingdoms Aplastará todos esos and reinos bring them to an end, y los pondrá a fin, but it will itself pero ella misma endure forever. perdurará para siempre. And then we jump to Revelation 11:15. Y luego vamos a Apocalipsis 11:15. The seventh angel sounded his trumpet, El séptimo ángel tocó su trompeta and there were loud voices in heaven which said, y hubo voces fuertes en el cielo que decían, the kingdom of this world el reino del mundo has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Mesías, and he will reign forever and ever. y él reinará por los siglos de los siglos. If he's going to reign forever and ever, Si él va a gobernar por los siglos de los siglos, we might want to let him start reigning now. entonces como que mejor lo dejamos que comience a reinar hoy. Amen? Amén. Because
if we don't want him reigning now, Porque si no queremos que Él reine ahora, we're probably not going to want him reigning then. entonces no vamos a querer que reine entonces. And whoever doesn't want the Lord to reign Y el que no quiera que Dios reine will be experiencing hell, va a estar experimentando el infierno, even if they're in heaven, incluso si están en el cielo, because they will not be able to do what they want to do. porque no van a poder hacer lo que quieran hacer. God will reign. Dios reinará. So it's important Así es de que es importante for our children para nuestros and our hijos children's children y los hijos de nuestros hijos that we get this right, que corrijamos esto, that our nation is rededicated, que nuestra nación sea that our rededicada, nation experiences a rebirth que tenga un avivamiento, in Christ, un renacimiento en and that Cristo, we experience a revival, y que experimentemos and a ese return to the avivamiento Lord. y el regresar al Señor, and that prayer y que esa oración from 2 Chronicles 7:14 that Ann read de Segunda de Crónicas And prayed through. que leyó Ann happens, acontezca, that we as God's people que nosotros como el pueblo de humble Dios ourselves nos humillemos a nosotros and seek mismos his face, y busquemos su rostro, pray, and oremos, turn from our wicked ways nos separemos de nuestros pecados so that he will hear us para que Él nos escuche and heal our land. y sane nuestra tierra. I'm going to conclude Y voy a concluir by reading a prayer a leer una oración that has multiple declarations in it. que tiene varias declaraciones en ella. So I apologize for not giving you copies. Y perdón por no darles copias. Can give you copies later if you'd like. Les puedo dar copias después si quieren. And these actually come from Dutch sheets, Y este viene de parte de Dutch Sheets. but let's join together in these prayers. Pero oremos juntos en esto. Father, that which you began in the past, Padre, aquello que comenzaste en el pasado, it is our privilege to honor those from the past and build the foundations es un privilegio honrar Build a on quienes the vienen del foundations. pasado y construir una fundación you established through them. sobre los cimientos que tú estableciste a través de ellos. We are reminded that the word patriot and patriotism come from the Greek word for father. or fathers. Recordamos que las palabras patriota y patriotismo provienen del griego para padre. We desire to be true patriots, Deseamos ser verdaderos patriotas, honoring and embracing the vision, work, and efforts of our founding fathers and mothers. honrando y abrazando la visión, el trabajo y los esfuerzos de nuestros padres y madres fundadores. Therefore, we make the following decrees today in agreement with these fathers. Por ello, hoy emitimos los siguientes decretos en acuerdo con estos padres. We decree that it is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Decretamos que es imposible gobernar correctamente una nación sin Dios. We decree that we recognize no sovereign but God and no king but Jesus. Decretamos que no conocemos a ningún soberano salvo a Dios, ni a ningún rey que no sea Jesús. We decree that the future of American civilization is not in the power of government, Decretamos que el futuro de la civilización americana no está en el poder del gobierno, that God establishes the capacity in people for self-government que Dios estableció en las personas la capacidad de autogobierno according to his commandments. según sus mandamientos. We decree that the future and success of America Decretamos que el futuro y el éxito de América are not found in our laws or constitution, no se encuentran en nuestras leyes o constitución, but in the laws of God upon which the constitution was founded. sino en las leyes de Dios sobre las cuales se fundó la Constitución. We decree that God keeps the Republic of America in his hands Decretamos que Dios mantenga la República de América en sus manos to overrule human intentions and actions para anular las intenciones y acciones humanas and to preserve us from destruction. y preservarnos de la destrucción. We decree that we will not forget God and his gracious hand, Decretamos que no olvidaremos a Dios ni su mano de misericordia, which has preserved us in peace, que nos ha preservado en paz, multiplied us, and enriched us bountifully. multiplicándonos y enriqueciéndonos generosamente. We decree that the reception of the teachings of Christ results in the purest patriotism, Decretamos que la recepción de las enseñanzas de Cristo resulta en el patriotismo más puro, the most scrupulous fidelity to public trust, la fidelidad más escrupulosa a la confianza pública and the best type of citizenship. y el mejor tipo de ciudadanía. We decree that the knowledge of the Bible is worth more than all other education and training. Decretamos que el conocimiento de la Biblia vale más que cualquier otra educación y formación. And we decree that we will never forget Decretamos que nunca olvidaremos that we are one nation under God. que somos una nación bajo Dios. Amen.
we're gonna stand and sing God Bless America. Y ahora nos vamos a poner de pie y cantar a Dios bendiga América. And we're talking about our nation today. Y estamos hablando de nuestra nación hoy, We're celebrating America. celebrando los Estados We Unidos. live in America. Vivimos en los Estados Unidos. And this is not to exalt America over other nations per Y se. esto no es para exaltar a América sobre otras naciones. God loves every nation, Dios ama a todas las naciones, but He has, I believe, and many believe, pero yo creo y varios creen que Él called America to a special role in Earth's history. ha llamado a los Estados Unidos a un rol especial en la historia humana. We, as His followers, Nosotros como sus seguidores need to be in agreement with what He's doing tenemos que estar de acuerdo con lo que hace for the sake of the whole world. por la seguridad de todo el mundo. So I'm thankful to be an American. Yo estoy agradecido de ser Anybody americano. else thankful to be an American? ¿Alguien más agradecido de eso? And for those of you who aren't citizens, Y- I know that most of you are also very grateful for America. Y por aquellos de que no son ciudadanos, ya sé que muchos están de todos modos agradecidos por We're el país grateful to be able to share it with you. y estamos agradecidos de poder compartirlo con ustedes. So let's sing God Bless America. Así es de que cantemos.